Bienvenidos a Legislación Educativa. En la última sesión, si recordamos, abordamos la primera parte, tema que es profundamente difícil, delicado, pero que amerita nuestra total atención. Sobre todo, debemos solucionarlo con la decisión de la acción de quien se vea molestado por estas figuras. En primer lugar tenemos al acoso. El acoso entendido en sus dos vertientes, tanto laboral como sexual. Y por el otro lado tenemos al hostigamiento. En el primero de estos, regularmente se canaliza en contra de la dignidad y el respeto que cada una de nuestras compañeras trabajadoras nos merecen. Y en el caso del hostigamiento, las más de las veces va dirigido contra el varón. Sin más preámbulo, lo que nos espera en este programa y sean bienvenidos. Gracias por su atención. Acabo de volver ahorita a la ciudad de Oaxaca, después de haber asistido al Congreso Nacional de Derecho Laboral y la Previsión Social, lugar que reunió a lo más granado de todo el país e incluso a laboralistas del extranjero. Y tanto en las sesiones plenarias como en mesas de trabajo se abordó lo que es el acoso de tipo laboral y sexual. Hay preocupación. Falta todavía que nuestra ley federal del trabajo, así como el reglamento de las condiciones generales de trabajo para los empleados de la Secretaría de Educación Pública, sean más estrictos, más específicos. ¿Por qué? Porque tenemos que echar mano de otro tipo de leyes para poder castigar este tipo de cuestiones. Del derecho civil, del derecho administrativo, del derecho penal. Tenemos que atraer las sanciones para aplicarlas al trabajador de la educación que cae en estas cuestiones que son bastante molestas para los compañeros y compañeras trabajadoras. Pero vamos en orden. ¿Cómo se define al acoso? ¿Cómo se define el acoso laboral y el acoso sexual? Pues simple y sencillamente es el uso de la fuerza. Más claro, no puede ser posible. ¿Para qué se va a utilizar la fuerza? Obvio, para dominar y para imponer. También la ONU retoma este primer principio y nos manifiesta que es cualquier acto de carácter físico, moral, emocional, psicológico, económico, familiar, ¿cuánto más podemos agregar nosotros? Con tal de doblegar a una persona. El acoso, y vamos entrando directo en tema, es un asedio, es perseguir a una persona, pero de manera agresiva, de manera constante, de forma intimidante, con amenazas, con engaños. El acoso, desde el punto de vista laboral, es someter al trabajador o a la trabajadora a jornadas inhumanas de trabajo o en su defecto quitarle todo tipo de trabajo para cansarla, aburrirla. El acoso de tipo laboral es llevar a los extremos emocionales a una persona, es molestarla, y más cuando se une la segunda figura, que es el acoso de carácter sexual. No solamente es molestar, y quiero hablar de manera muy particular a nuestras compañeras, a las mujeres. Fue interesante ver la reacción de abogadas, de estudiantes de las facultades de todo el país y ver la manera como se expresaban en contra de ese acoso. Desde las estudiantes, las trabajadoras, las propias abogadas cuando son empleadas y demás, han sido molestadas. Y podíamos constatar ahí el coraje reprimido que sentían al momento de tomar la palabra.
Bueno, el acoso sexual no solamente aborda también el aspecto laboral como lo manejé hace un momento, sino que a su vez también son manoseos, son bromas, son miradas malintencionadas. Es acercarse a la compañera y restregarse en su cuerpo. Lo que pretenden es llevar el acoso de tipo verbal y manoseos y demás prácticamente a que la compañera ceda a las pretensiones de esta persona. ¿A qué nos lleva? El tipo de acoso puede ser de carácter verbal, puede ser emocional, puede ser con el uso de las redes sociales, los mensajes, los chats, mandar videos con un doble sentido. También, ¿para qué? Pues para intimidar, para desanimar, para vencer las defensas de la compañera y ella ceda. Pero también hay otra situación que es muy lamentable. Las más de las veces va implícito el aspecto que si no cede la mujer, pues perderá el empleo, le reducirán el salario. Y eso desde luego, si estamos hablando de una mujer que es sola y que tiene un par de niños, imagínense que le digan que le van a quitar el empleo. Qué lamentable. Muchas ceden ante ese temor. Y esto no debe de ser, sinceramente no debe de ser. Y vamos a ver ahorita algunas respuestas de cómo evitar ese tipo de cosas. Entonces, acoso laboral y acoso sexual van prácticamente tomados de la mano. A menos que lo que pretenda este jefe es aburrir al trabajador, aburrir a la trabajadora, y el acoso lo convierten en hostigamiento. El hostigamiento, pues, es molestar de manera sistemática, continua, a un trabajador. La finalidad es cansarlo, es aburrirlo. Desafortunadamente, va a producir una serie de daños, tanto de tipo mental como de tipo psicológico, a quien es sometido a esta conducta, que entre los jóvenes, y que verdaderamente así es el famoso bullying. El hostigamiento es el bullying. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que se busca es o sacarla del departamento en que se trabaja, en que esa persona trabaja, o en su defecto, orillarla a que renuncie y se vaya. El acoso lo encontramos en todos los ámbitos. No solamente quiero referir al ámbito escolar. Si vamos a empleados de gobierno, nuestras compañeras o las compañeras empleadas de gobierno son sometidas a este tipo de prácticas. En la calle, cuando una mujer pasa, no falta por ahí alguien que las moleste, que incluso les haga propuestas indecorosas. Entonces, atenta este tipo de conductas contra la integridad de la persona, atenta contra su dignidad de ser humano. Se rompe la línea de respeto que debe de existir entre trabajadores. Se menoscaba la libertad de la persona que es la víctima, su honra, su dignidad. Todo esto va a caer en una figura que lo maneja perfectamente derechos humanos, que es la discriminación. Se discrimina a la compañera, se discrimina al compañero cuando también es sometido al hostigamiento. Afecta todo absolutamente. Afecta la vida familiar, afecta la vida económica, afecta la vida laboral, afecta la vida interna de la persona que es sometida a este tipo de presiones. Esa discriminación es verdaderamente salvaje. Y muchos no lo manejan estadísticas. Hay mujeres que no son atendidas pues lo que están planteando en casa. Y termina que el esposo, en vez de defenderlas, las atacan, las empiezan a acusar que son fáciles, que están dando motivo a este tipo de conductas, incluso las rebajan. Imagínense una mujer que viene con una carga emocional muy fuerte del trabajo, que la encuentra en su hogar también, desafortunadamente atenta contra su vida.
muchas se han suicidado por ese tipo de situaciones. Debemos de tener mucho cuidado. Estamos hablando de violencia en todo el sentido de la palabra. Ahora, vamos a pasar cuáles son las alternativas para evitar este tipo de cosas. Compañeras trabajadoras, maestras, intendentes, secretarias, no importa el ámbito en que se desempeñen, siempre habrá alguien que las moleste. Pero para evitarse problemas por miedo, por intimidación, porque les puedan quitar el empleo, porque en su casa pueda generar un problema mayor, pues cada vez van a tener que soportar esta situación tan humillante que se da diario a cada momento. En primer lugar, si pierden ustedes el miedo, y recuerden que en el último video lo dijimos, cero tolerancia al acoso y al hostigamiento, cero tolerancia, vamos a partir de un principio. Las leyes se han vuelto muy estrictas, muy severas cuando se ataca a la mujer, cuando se ataca a los niños, cuando se ataca a las personas vulnerables, ancianos, enfermos mentales, en fin, gente que necesita el apoyo de la sociedad. Compañeras, si hacen ustedes la denuncia de tipo penal en contra de esta persona, tal vez no sea fácil de comprobarlo. ¿Qué pasa si esta persona les ha mandado chats haciéndoles insinuaciones o de mal gusto, invitaciones y demás? Es una prueba que la admite el derecho de manera actual. Si hay alguna persona que haya escuchado que las molestan, otra compañera, pues ahí ya tenemos también testigos. ¿De cuántas maneras podemos comprobarlo? Aparentemente, como que no lo existe. En la realidad existen muchas maneras. Los medios virtuales han sido testigos de lo que sucede en ese tipo de cuestiones y en su momento se constituyen en verdaderas pruebas para demostrar que es cierto lo que se está denunciando. Desde el punto de vista laboral, si hacen una demanda, el acosador va a terminar perdiendo el empleo. Y como va a haber por allá alguna investigación de tipo laboral o de carácter administrativo, mientras se resuelve, el acosador es suspendido de su empleo. Si nos vamos también al derecho civil, pues hay daño moral. O sea, el derecho lo hemos manejado varias veces. Es una unidad. Se llama hermenéutica jurídica. No lo tiene el delito de acoso ni de hostigamiento, no lo tiene el reglamento de las condiciones de trabajo que nos rigen a los trabajadores de la educación. ¿Y qué importa si finalmente sí lo tiene el derecho penal, el civil, el administrativo? Los derechos humanos también, la Comisión de Derechos Humanos también lo contempla. Entonces, todo esto hace que se cierre. ¿Y saben qué pasa en la práctica? Porque me ha tocado llevarlo. El primer cobarde, cuando la compañera se defiende, es el acosador. Se acercan y pretenden negociar con ella. ¿Sabes qué, compañera? Discúlpame, pero yo tengo familia y tengo hijos y mira el daño que me puedes originar. Esto es lamentable, pero es con mucha frecuencia. Entonces, ya dependerá de la compañera si lo pasa por alto o continúa la denuncia de carácter penal o continúa la figura jurídica que esté empleando. Pero a partir de ese momento va a haber un cambio radical en ese acosador, porque se da cuenta que está ante una persona que se sabe defender y que les va a costar mucho su empleo, su salario en un momento dado. Sin empleo pierde salario, si es que no se dedica a otra cosa diferente. ¿Cómo queda ante su familia? Se va a conocer socialmente lo que
los acosos a que somete a los empleados, y es un acoso de tipo vertical, como lo explicamos hace un momento, a las empleadas. Entonces, necesitamos tener en cuenta cero tolerancia y anímense a denunciar. ¿Por qué? Porque también hay otro tipo de cuestiones que necesitamos ver. Primero, ustedes denuncian, se acobarda esta persona y finalmente ustedes empiezan a recuperar algo que se llama autoestima. Su dignidad de ser humano la empiezan ustedes nuevamente a tomar en sus propias manos, a manejarla a la altura que se merece. Entonces, dejemos de tener miedo. Finalmente, en muchos juzgados hay casos que se están ventilando en este momento a lo que estamos platicando. Pero no olviden, para hablar de violencia, para hablar ese tipo de violencia, del acoso, se necesita que sean de forma continua. Es uno de los requisitos de la ley, que sea de forma continuada, pero que además sea de forma habitual, constante, que sea mediante la hostilidad, violencia verbal o tal vez violencia física, y que todas produzcan humillación. Termino el tema de una manera muy simple. En el congreso que acaba de suceder en Guadalajara, pues todas las compañeras levantaron la mano pidiendo mayores castigos. Y lo está haciendo la comunidad laboral de todo el país. No estamos hablando nada más de una reunión común y corriente. De ahí salen sugerencias para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salen sugerencias para Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, etc. Estamos hablando de especialistas del derecho laboral. Entonces, apoyémoslos todos, hombres y mujeres, y hagamos realidad la protección, la dignidad y el respeto que nuestras damitas nos merecen. A todos agradezco mucho su atención y después de un mes estamos nuevamente acá, ya con la promesa de que cada semana, cuando menos una vez a la semana, sacaremos un nuevo video. Pues gracias por su atención, como siempre, inscríbanse, denle like y lo más importante, sugieran qué tema les gustaría escuchar, de qué manera podemos participar y cómo hacer más activo este canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una semana. Gracias.